Hola, soy Cherry, bienvenidos a mi cocina. El día de hoy vamos a realizar una salsa roja. Si estás interesado en saber cómo realizar una salsa verde, voy a dejar en la descripción del video un enlace donde puedes meterte para que te vayas y veas la receta. También aquí está en este momento apareciendo una tarjeta donde también puedes darle clic y te lleva de inmediato al enlace. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien los tomates para poner en un recipiente agua a fuego alto y los vamos a poner aquí a cocer por 20 minutos. Vamos a poner agua suficiente. Con la ayuda de unas tijeras vamos a desvenar los chiles. Una vez que ya nuestros chiles quedan desvenados, los vamos a llevar junto con los jitomates a que se sigan cociendo por 20 minutos a fuego alto. Ya pasaron los 20 minutos, ya apagamos el fuego. Ahora vamos a sacar los tomates y los chiles para que se enfríen. Y así los vamos a dejar que se enfríen por unos minutos para llevarlos a la licuadora. Una vez que están frías los jitomates y los chiles, los vamos a poner en la licuadora para licuarlos con los demás ingredientes. Agregamos el ajo, el orégano, la cebolla y el chile, el comino, el consomé, la sal y vamos a añadir por último 80 mililitros del jugo que nos quedó de donde cocimos el jitomate y el chile. Y ahora sí lo vamos a licuar muy bien. En un sartén a fuego alto vamos a añadir el aceite y vamos a poner nuestra mezcla. Lo vamos a cocinar a fuego alto por 15 minutos. Bueno, ya pasaron los 15 minutos, vamos a apagar la salsa y la vamos a servir. Así es como nos queda esta deliciosa salsa. Es ideal para acompañarlas con unas enchiladas, unas entomatadas, unos ricos totopos. Es buenísima. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó este video, los invito a que se suscriban a mi canal para que encuentren muchos más videos como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.